15º domingo durante el año. El evangelio que vamos a reflexionar es Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. Podríamos titularlo así: la misión de los 12, nuestra propia misión. Dice así el evangelio: Jesús llamó a los 12 y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino nada más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa en la cual les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en ese lugar y la gente no los escucha, al salir de allí, sacudan hasta el polvo de sus pies, en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión, expulsando a muchos demonios, y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Hasta aquí nuestro evangelio. El relato de Marcos, donde se nos habla de la visita misionera de Jesús a Nazaret, es el que hemos meditado el domingo pasado, capítulo 6, versículos del 1 al 6, y el rechazo de sus vecinos a la persona y al mensaje de Jesús. Sigue ahora este relato. Se nos dice que Jesús recorría las poblaciones de los alrededores enseñando a la gente. Jesús ya no enseñará más en las sinagogas, sino donde se encuentren las personas, plazas, poblados, etc. Ahora Marcos nos une este relato que acabamos de leer intencionalmente con el que le precedió, dado que la falta de acogida, el rechazo a Jesús, al mensaje, la interpretación que del mismo se hará desde las diversas ideologías, tanto religiosas como políticas, es un anuncio de lo que le sucederá a lo largo de la historia a los discípulos de todos los tiempos. Se nos comienza diciendo que la misión de todo discípulo es un llamado, una vocación. La palabra vocación quiere decir eso, justamente, llamado de Jesús. Es Él quien llama y quien envía. Toda misión implica envío. Desde la misma manera, dice el Evangelio, que el Padre me envió a mí, ahora yo los envío a ustedes. Cada cristiano, por ser bautizado, es un misionero, es decir, un enviado, un apóstol. La palabra apóstol quiere decir eso, enviado. La Iglesia tiene razón de ser, en tanto es una comunidad de hombres y mujeres, discípulos y misioneros. No llevar a cabo esa misión es en esencia una traición a Jesús. Es que la Iglesia dejó de ser católica, universal, para convertirse en una secta. Marcos nos dice que Jesús les envió de dos en dos. El sentido de esta condición que pone el Señor es necesario entenderlo, dado que va a ser la primera tarea en la misión de los 12. Luego lo vamos a ver también en los Hechos de los Apóstoles, Pablo, Bernabé, etc. Ellos salen a anunciar la buena nueva, es decir, la cercanía del reino de Dios, el cual, como dice el mismo Marco al inicio de su evangelio, está al alcance de la mano, y que para entrar en él es necesario dos cosas. Primero, creer, la fe, confianza. ¿En quién? En Jesús. Y segundo, convertirse, es decir, metanoia, un cambio profundo de mentalidad. Para esta tarea, este anuncio, van dotados del poder, y nosotros también, que se nos ha concedido y les ha concedido a aquellos, derrotar a los espíritus impuros. Ese es el poder que tenemos. Es decir, al mal, en todas sus formas, ese mal que oprime a todo hombre y a toda mujer. Para ello
Debemos ser testigos de Jesús, de ese Jesús que nos ha dado ese poder. En el Antiguo Testamento, para que un testimonio sea aceptado, debe estar corroborado por lo menos por 2 testigos. El testimonio de un solo testigo no es creíble. Cuando los discípulos se acercan a las personas y les anuncian que la transformación de la historia, es decir, el reinado de Dios, está al alcance de la mano de todos y de todas, y que para ello es necesario confiar en Jesús y cambiar la mentalidad, conversión, y que esto es lo que ellos anuncian porque es lo que les ha dicho Jesús, están siendo testigos. Y para esto era necesario, por lo menos, que sean 2. Hoy, para que seamos testigos creíbles, se nos exige que demostremos con nuestra vida lo que estamos diciendo con la boca. Las personas, las comunidades, las naciones necesitan testigos, obras concretas, actitudes concretas y no discursos. Nos dice Marcos que los envió a predicar dándoles poder sobre los espíritus impuros. Ya lo hemos explicado varias veces, que con este nombre, espíritus impuros, los antiguos designaban a los males que aquejan a los hombres. Se pensaba que cada vez que aparecía algún mal, que sobrevenía alguna enfermedad, algún cataclismo, era consecuencia de la presencia de un espíritu malvado. Todas las religiones antiguas, y hoy algunas tendencias de orientación mágica, es muy gracioso escucharlos a veces por la radio o por la televisión, elaboran rituales complicados para exorcitar, para expulsar, para limpiar la casa de energías negativas, de entidades maléficas, etc. Estos rituales enseñan y enseñaban a identificar esos demonios y dan instrucciones para expulsarlos. La Biblia se mantiene muy sobria con respecto a estas creencias. Cuando toma de las religiones y de las culturas que son contemporáneas a ellas estas imágenes que reproducen escenas de exorcismo, le dan un nuevo significado. Para la revelación judeocristiana, que no niega la actuación del mal en el corazón de las personas y en la historia, adquiriendo en las sociedades formas estructurales de injusticia, violencia, hambre, guerras, pobreza, trata, exclusión, analfabetismo. Sería largo enumerar todas las consecuencias del mal. Todo lo cual tiene su origen en el pecado, entendido como ruptura, no como transgresión, sino como ruptura libre y responsable con el amor fontal que es Dios. Y por ende, cuando rompemos el diálogo fontal, el amor fontal con Dios, lo rompemos con los prójimos. Las enfermedades, catástrofes naturales, etc., o bien son fruto de la condición creatural, limitada, caduca, de la existencia humana, o de la acción irresponsable, egoísta de los hombres que destruyen y alteran el equilibrio ecológico. De ahí que siempre en la Biblia los exorcismos son siempre la manifestación del amor poderoso de Dios que libera a los hombres y mujeres del mal, sea en la forma que les afecte. Los apóstoles salen dotados, al igual que todos y cada uno de los cristianos, vos y yo, animados por la fe y confianza y el poder de la palabra de Dios y con la fuerza del Espíritu Santo para luchar contra el mal. Esas son nuestras armas, para luchar contra el mal, contra las estructuras que oprimen y denigran a tantos y tantas, para construir el reinado de Dios, es decir, una sociedad cada vez más humana, hasta que el Señor vuelva para establecer definitivamente el reinado de Dios.
Marcos nos dice que el Señor les dijo qué debían llevar y qué cosas no debían llevar. En primer lugar, no deben llevar nada. Esto vale también para todos nosotros, dado que debemos reflejar en la humildad de nuestra nada la humildad del mismo Señor, que al decir de Pablo, siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, que se hizo igual a nosotros, que no se aferró a su condición divina, sino que pasó como uno de tantos, asumiendo la muerte, y no solo la muerte, sino la muerte humillante, la muerte de cruz. Esta debe ser la actitud. Esto es lo que celebramos en cada Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. Marcos menciona 6 cosas, 3 que no deben llevar y 3 de las que se dice que deben llevar, pero lo mínimo. ¿Qué es lo que no deben llevar? No deben llevar pan, es decir, toda clase de alimentos. Tampoco deben llevar dinero, es decir, los recursos para comprar los alimentos necesarios para el viaje. Y junto con ello, el equipaje, la mochila, para guardar esos alimentos. ¿Qué deben llevar? Pero con limitación. Un bastón. Es lo único que tienen que tener en la mano. Necesario para recorrer largos caminos, sobre todo en zonas montañosas. Se hace indispensable. También que vayan calzados con sandalias. Lo mismo. Era necesario para caminar los senderos pedregosos. Y una túnica, vestimenta que cubría el cuerpo y sobre la cual iba el manto. ¿Qué significa todo esto? La misión de los discípulos es una tarea que supera todas las posibilidades humanas. Nada más y nada menos, miren ustedes, que construir una nueva humanidad. Nosotros, que no tenemos recursos, que no manejamos la economía, que no manejamos la política, que no manejamos los medios de comunicación, que no tenemos armas, tenemos que construir una nueva humanidad. Una humanidad que sea cada vez más posible, más humana. Estas limitaciones del Evangelio señalan fuertemente y con toda claridad que tal realización no dependerá de nuestras fuerzas, de nuestros cálculos, de nuestros medios técnicos, del uso de las redes o de la violencia, sino de la potencia del mandato de Cristo que hemos recibido de Él. Cuando Jesús nos ha enviado a realizar la misión que nos corresponde como discípulos suyos, cada uno en el ámbito y la situación de vida en la que nos encontramos, todo lo que hagamos dependerá de la fuerza de la palabra de Jesús. Cuanto más dóciles seamos a su palabra, cuanto más la encarnemos en nuestra vida, la vayamos realizando en y a través de los vínculos que vamos construyendo, de nuestro compromiso social y comunitario, sin miedos, más eficaz será su acción. La pobreza exterior del misionero o de la comunidad no significa nada. Más aún, muchas veces puede ser hasta un antitestimonio, si no va acompañada no por la falta de recursos que son necesarios. Hoy necesitamos el auto para movilizarnos, necesitamos dinero para los viajes, necesitamos ropa, necesitamos los medios técnicos para poder dar una clase, para poder, etcétera, etcétera, etcétera. Sino, lo más importante, tiene que estar acompañado de una verdadera solidaridad, de una verdadera justicia social. Yo creo que por ahí hoy pasa la pobreza. Signos de la conversión y de la convicción de que toda la fuerza la recibimos del Señor y que confiamos solo en Él para llevar a cabo nuestra tarea. Marcos nos dice que Jesús agregó
permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en ese lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Jesús dice que mientras dure la predicación, deben los misioneros permanecer en la casa que los ha recibido, esa casa más sensible, más abierta, esas personas que tienen cierta influencia dentro del barrio. Jesús nos está diciendo algo muy importante, yo diría fundamental. La actividad misionera no debe perderse en la visita de casa en casa, que llevaría a conversiones aisladas, las que podrían favorecer el surgimiento de cristianos islas, es decir, de cristianos aislados, individualistas. Yo voy a la iglesia cuando quiero. Yo me relaciono solo con Jesús. No, sino que debe apuntar a la fundación de una comunidad, desde la cual se extienda la evangelización. Una comunidad que paulatinamente vaya integrando en su seno a todos y todas. Una comunidad con la característica de puertas abiertas, solidaria, alegre, fraterna, orante, humana, celebrativa. Una comunidad que se organiza en torno a los valores humanos y evangélicos. Una comunidad que va resolviendo los problemas del resto de los hermanos, como decían los Hechos de los Apóstoles. Una comunidad, en definitiva, que va siendo fermento de transformación en una cultura insolidaria, individualista, en una cultura del desencuentro, en una cultura del no diálogo, del destrato, que vaya siendo ella semilla del reino. La orden de sacudir el polvo de las sandalias significa no una condenación sobre aquellos, sino una manera de hacerlos responsables de lo que han decidido. Su actitud obstinada ante la oferta de liberación de salvación es también una llamada a la conversión. Por otra parte, es una forma de decir que el misionero, la misionera, la comunidad misionante no debe sentirse culpable por la dureza del corazón de quienes no quieren oír o reinterpretan el mensaje según los criterios ideológicos, partidarios, religiosos a los que pertenece. En realidad, lo que rechazan no es al misionero o a la misionera o a la comunidad discipular, sino rechazan al mismo Jesús. Todos y todas hemos recibido la misión irrenunciable de ser enviados a misionar. La hemos recibido por el bautismo que se nos ha dado. Cada uno debemos realizar el apostolado ahí donde nos encontramos. No hacerlo es una traición, una infidelidad al Señor mismo. En segundo lugar, debemos tener presente que la eficacia de la misión confiada no depende de nuestras fuerzas. Debemos capacitarnos, ciertamente, cada vez más y más, para estar a la altura de los nuevos desafíos que la cultura nos va presentando. Y si somos profesionales o tenemos un oficio, debemos tratar de ser los mejores, no para competir o tener éxito en el sentido humano, sino para mejor servir a toda persona, sea quien fuere. Pero no debemos olvidar nunca que la eficacia de la misión, de la tarea que se nos ha confiado, no depende de nuestras fuerzas, sino del Señor que nos envía y que camina con nosotros. Querido hermano, querida hermana, querida comunidad, querida familia, les deseo que pasen un muy feliz domingo, como lo digo siempre. Disfruten, que es lo que el Señor quiere, y reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Nos vemos en la próxima.